Tras morir, Jesús me dio una alerta y la prueba de lo que pasará con nuestras hijas en el fin. El pitido monótono era el único sonido, una línea recta que se negaba a doblarse en el monitor al lado de su cama. Carmen Velázquez abrió los ojos, pero la oscuridad no era la de una habitación sin luz, sino un vacío espeso, pegajoso, que parecía absorber el aire. El sabor metálico en su boca era amargo, persistente. Las sábanas ásperas y frías se pegaban a su piel, una sensación casi extraña. Lentamente los bordes borrosos de la habitación comenzaron a tomar forma. El brillo verdoso de una pantalla, el zumbido constante de alguna máquina, un olor a desinfectante que arañaba la garganta. Su cerebro, aún confuso, intentaba desesperadamente unir las piezas. Muerte clínica. 7 minutos. La palabra resonaba en su cabeza, un eco distante, pero aterrador. 7 minutos. De la nada más absoluta a esto. No era un despertar suave, nada de eso. Era como emerger de un pozo de alquitrán, cada fibra de su ser gritando. La náusea le subía por el esófago. Pero lo peor no era el frío, ni el pitido, ni la náusea. Era lo que había traído consigo, lo que él le había mostrado. Sus ojos se abrieron de golpe, un terror helado trepándole por la espalda. Lucía, su hija. La imagen, nítida, brutal, se proyectaba en su mente como una película de horror personal. No era un sueño febril, ni una alucinación postraumática. Era una verdad innegable, cincelada a fuego en su alma. Vio ciudades desoladas, no por escombros, sino por un vacío espiritual que consumía, por un olvido que carcomía. Y en medio de esa desolación, rostros jóvenes, sus hijas, la generación de Lucía, perdidas, sin rumbo, devoradas por un abismo invisible que ella, irónicamente, había ayudado a acabar con su propia vida centrada en lo material. Un nudo de angustia se formó en su garganta, apretándola hasta la asfixia. Podía sentir el peso de esa visión, un martillo golpeando su cráneo sin piedad. ¿Cómo podía explicarlo? A su esposo, con su pragmatismo inquebrantable, a los médicos con sus aparatos y sus diagnósticos basados en la razón. Dirían estrés, trauma, delirios de la mente post-shock. Carmen se movió con brusquedad. El monitor a su lado empezó a pitar de forma frenética. Una enfermera de bata blanca con el ceño fruncido entró corriendo. «Señora Velázquez, ¿está bien?» Carmen solo podía mirarla, la garganta seca, su mente corriendo a 1000 por hora. Sus pulmones parecían negarse a tomar aire. ¿Cómo se le explica a alguien que acabas de ver el fin del mundo y que tus propias manos, sin saberlo, pavimentaron parte del camino para tus hijos? La única opción era callar, volver a su vida de gerente administrativa, asistir a las reuniones de padres y ver cómo el futuro que le fue mostrado se materializaba sin poder hacer absolutamente nada. O podía hablar, gritar, advertir, ser señalada, tildada de loca, perderlo todo, su reputación, su carrera, incluso la poca cordura que le quedaba. El sudor frío le perlaba la frente. El rostro de Lucía apareció en su mente, tan vibrante, tan llena de vida ahora. ¿Podría condenarla al silencio? ¿Podría vivir con ese secreto quemándole la piel hasta la médula, sabiendo lo que venía? ¿Y si no la creían, y aún así el desastre llegaba implacable? La única prueba que tenía era la certeza en su alma, la verdad grabada a fuego. Pero ¿quién en este mundo ciego de lo obvio estaría dispuesto a creerle a una mujer que había estado muerta y vuelto solo para gritar sobre el fin? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar.
Carmen sintió el peso de esa pregunta, la misma que la había arrastrado al borde del abismo. La enfermera, aún con el ceño fruncido, esperaba una respuesta, una señal de cordura. El pitido monótono del monitor, antes símbolo de su agonía, ahora era un metrónomo impasible que marcaba el ritmo de su angustia. ¿Cómo le decía a alguien que acababa de viajar al infierno y volver con una verdad que destruiría cualquier lógica? Estoy bien, logró susurrar, la voz raspando su garganta. La enfermera se inclinó, su aliento extrañamente fresco rozando el rostro de Carmen. Tranquila, señora Velázquez, todo está bajo control. Pero mientras hablaba, sus ojos de un color ámbar intenso no se movían, fijos, inmutables. Había una calma inquietante en la habitación, un silencio no natural en un hospital, como si el mundo exterior se hubiera apagado. Carmen sintió un escalofrío. Era un presentimiento. La enfermera tomó su muñeca con una suavidad mecánica. Sus dedos largos y delgados se sentían fríos. Carmen intentó apartar la mirada, pero aquellos ojos ámbar la sujetaban. Fue entonces cuando lo vio. El monitor a su lado, que hasta ahora solo había mostrado una línea recta y un pitido incesante, parpadeó. No era un fallo eléctrico. Fue un cambio deliberado. El brillo verdoso mutó, transformándose en una maraña de símbolos extraños, un código incomprensible que bailaba en la pantalla. Las cifras, los patrones, parpadeaban con velocidad frenética, y el pitido ya no era monótono. Se había vuelto una serie de pulsos, rítmicos, casi como un latido, pero no el de un corazón humano. Tranquila, Carmen, repitió la enfermera, pero la voz ya no era la suya, era más grave, con una resonancia metálica que vibraba en el aire. Todo esto ha sido meticulosamente diseñado para ti. El miedo que Carmen había sentido antes, por la visión de sus hijas, era un juego de niños, comparado con el terror que ahora la devoraba. La enfermera soltó su muñeca. Sus manos se alzaron lentamente. Sus rasgos, que antes parecían tan humanos, comenzaron a distorsionarse, la piel cobrando un brillo tenue, casi iridiscente. Y el uniforme blanco no era tela, era algo maleable, que se adaptaba, que cambiaba. No estás en un hospital, Carmen. Nunca lo estuviste. Ni tu muerte fue real. Fue una inducción, un despertar programado. Cada imagen, cada emoción, cada terror que sentiste, todo fue calibrado. Esa visión del fin que te mostramos no fue una advertencia, fue una programación. Tu muerte fue solo el inicio, la puerta de entrada a lo que realmente se espera de ti. Carmen abrió la boca, pero no salió sonido. Sus ojos se fijaron en la figura que antes era una enfermera, ahora algo que desafiaba toda razón. Sus ojos ámbar brillando con una inteligencia fría, inhumana. El olor a desinfectante se intensificó, mezclándose con un aroma metálico a ozono quemado. El terror no era ya por la visión de sus hijas, sino por la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Una pesadilla que la envolvía, apretándola hasta el último aliento. Programado, inducción, su mundo, apenas recompuesto, se hizo pedazos de nuevo, no por el futuro, sino por la pesadilla de un presente fabricado, una mentira que la envolvía. Y esa pregunta, ¿quién o qué había orquestado todo esto y con qué propósito tan oscuro? El monitor, con sus símbolos parpadeantes, emitía ahora un silbido agudo, una nota de triunfo. El silbido agudo, casi un grito de victoria, se clavó en los oídos de Carmen, mientras la figura, ya no humana, se alzaba imponente. Sus ojos ámbar, antes fijos, ahora parecían vibrar con una energía contenida, y la piel iridiscente se tensaba como metal fundido. Cada imagen, cada emoción, cada terror que sentiste, todo fue calibrado. Su voz resonaba, metálica, mientras una risa seca, desprovista de calor, escapaba de lo que antes fue una boca. Tu muerte fue solo el inicio, la puerta de entrada a lo que realmente se espera de ti. El corazón de Carmen latía contra sus costillas, un tambor de pánico. Sus pulmones ardían, clamando por aire que no llegaba. La habitación giraba, o era ella, en la espiral de esta pesadilla lúcida. La criatura se cernía.
su silueta alargándose en la luz verdosa del monitor. La visión de Lucía, Delfín, ahora se sentía como una burla, un truco cruel. Y no creas que esto fue personal. El ser continuó, su voz bajando un tono, casi un susurro, pero aún con ese eco mecánico. Fuiste elegida por tu sensibilidad, por tu capacidad de creer, de sentir, un lienzo perfecto. Carmen notó que mientras hablaba, un leve, casi imperceptible parpadeo recorrió la superficie iridiscente de su piel, como si una imagen se estuviera reajustando, y sus ojos, inalterables hace un instante, parecían fijarse en un punto detrás de Carmen, solo por una fracción de segundo. Carmen, paralizada, solo podía observar el rostro cambiante de la criatura, su forma difuminándose ligeramente en los bordes. El silbido agudo del monitor, que había resonado con tal victoria, de repente se quebró. No en un silencio, sino en un crack digital, un ruido rasgado que atravesó el aire. La figura se detuvo a mitad de una palabra, congelada, sus ojos ámbar perdiendo el brillo. La iridescencia en su piel se desvaneció, volviéndose opaca, como un cristal empañado. Y el olor a ozono, tan penetrante, se disipó, reemplazado por la tenue fragancia de hierba mojada. De repente, todo el escenario se había ido. En su lugar, el aire fresco de la noche, cargado con el dulce aroma de las flores silvestres. Su cuerpo ya no estaba en una cama de hospital, sino tendido sobre hierba húmeda, suave, bajo el inmenso dosel de la noche. Se levantó con un sobresalto, su respiración entrecortada, y miró a su alrededor. Donde antes estaba la enfermera, el ser iridiscente, ahora solo había un vacío, una ausencia que dolía más que cualquier presencia. La certeza le golpeó el estómago como un puñetazo. Esto tampoco era real. No el hospital, no la enfermera, ni siquiera esa revelación. Había sido otra capa, otra mentira. Una simulación dentro de otra simulación. Una marioneta que revelaba a otra marioneta. El verdadero manipulador se reía en la oscuridad, tejiendo sueños aún más complejos, y Carmen, de nuevo, sentía el peso de la trampa. Sus manos temblaban mientras se tocaba la cara, la hierba húmeda bajo sus dedos, el frío del aire nocturno en su piel. ¿Cuántas más realidades falsas tendría que soportar? ¿Cuántos más despertares antes del verdadero abismo o la verdadera libertad? Y lo más aterrador, ¿quién tiraba realmente de los hilos de todo esto? ¿Y cuándo terminaría este laberinto sin fin? El aire frío de la noche mordía la piel de Carmen, tan real, tan engañosamente real. Las estrellas parpadeaban sobre ella, un lienzo infinito que se reía de sus infinitas prisiones. ¿Quién tiraba realmente de los hilos de todo esto? ¿Y cuándo terminaría este laberinto sin fin? La pregunta vibraba en su mente, un eco doloroso. Se incorporó en la hierba húmeda, el corazón latiéndole como un tambor frenético contra sus costillas. El silencio del campo era casi ensordecedor, roto solo por el lejano coro de grillos, un sonido que debería ser tranquilizador, pero que ahora se sentía como una partitura escrita para una trampa. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando el borde, la costura de esta nueva simulación. Cada respiración era un esfuerzo, cada segundo un peso. No podía creerlo, no quería creerlo. ¿Otro despertar? ¿Hasta cuándo esta tortura de realidades falsas? Una sombra se despegó de la penumbra a lo lejos. Al principio, una silueta indistinta, luego, poco a poco, una figura humana. Carmen sintió una punzada de esperanza, un destello fugaz de que alguien, esta vez, vendría a liberarla, a darle respuestas. Pero ese destello se apagó casi tan pronto como apareció. La forma, que se movía con una familiaridad inquietante, comenzó a tomar contornos reconocibles. Un hombre, alto, con la espalda recta, su andar constante. No, no era solo un hombre, era Ricardo, su esposo. El alivio inicial se convirtió en una mezcla extraña de confusión y alivio. ¿Ricardo? ¿Aquí? Él la encontró. Él la sacaría de esto. La hierba se movía suavemente bajo sus pies, mientras él se acercaba, la luz de la luna apenas iluminando su rostro.
Un gesto de preocupación. Eso es lo que vio. O lo que quiso ver. Carmen, por fin. Su voz. Era la voz de Ricardo. Pero había algo en ella. Un matiz que no encajaba. Una resonancia que era demasiado serena para la situación. Sus ojos en la penumbra parecían oscuros, sin el brillo de la preocupación habitual. Un escalofrío le recorrió la columna. Se acercó a ella, extendiendo una mano, sus dedos largos y conocidos. «Estás a salvo, mi amor. Siempre lo has estado». Tomó su mano y por un instante Carmen sintió la calidez de su palma, el tacto familiar. Pero no era la calidez de un abrazo, sino la de una posesión. Y entonces él sonrió, una sonrisa lenta, controlada, que no alcanzaba sus ojos. Esos ojos no eran los de su esposo. Eran fríos, calculadores, y había un brillo allí, un atisbo de algo más. La semilla de la duda germinó en un instante. «¿A salvo? ¿De qué hablas? ¿Qué es todo esto, Ricardo? El hospital, la enfermera, la visión de Lucía, todo fue una mentira. ¿Por qué?» Su voz temblaba. Él acarició su mejilla, su pulgar rozando el borde de su ojo. «Oh, Carmen, mi dulce Carmen, ¿acaso no lo entiendes? La visión fue muy real. Cada capa, cada despertar fue solo una parte del proceso, un pequeño empujón, una preparación». Él rió suavemente, un sonido hueco. «Y sí, el hospital, la enfermera, todo fue parte del diseño, mi diseño». Carmen se quedó sin aliento. Su cuerpo se tensó, una rigidez helada la invadió. Su esposo, el hombre que la había visto llorar, reír, con quien había compartido sus sueños más íntimos. Él, el titiritero. Su mente se negaba a procesar las palabras, pero sus ojos, fijos en la expresión gélida de Ricardo, lo confirmaban. Los grillos dejaron de sonar. El aire se hizo pesado. «Tú, fuiste tú», susurró, la voz apenas un hilo. Ricardo se inclinó, su aliento en su oído, su voz ahora un murmullo que se clavó en su cerebro. «Siempre lo he sido, Carmen. Desde el principio. Tú no fuiste elegida por tu sensibilidad. Fuiste construida para esto. Tu misión apenas comienza. Y la visión de tus hijas no fue una advertencia sobre su futuro, sino la programación de tu propia función, la pieza final. Para mí, el mundo entero de Carmen se resquebrajó. No había escape, no había otra capa. La mentira era la base de su vida entera. Y la verdad era la traición más profunda, el abismo más negro imaginable. Sus ojos, llenos de un terror mudo, se clavaron en el rostro de su esposo, el hombre que la había destruido pieza por pieza, sin que ella lo supiera. Cada fibra de su ser gritaba en silencio. El rostro de Ricardo, antes el santuario de su confianza, ahora era la máscara de su verdugo, el abismo más oscuro imaginable. «Siempre lo he sido, Carmen», repitió, su voz extrañamente tranquila, cortante como el cristal, sin un solo atisbo de arrepentimiento. «Cada momento de tu vida, cada decisión que creíste tuya, incluso el día que nos conocimos, aquel parque, la lluvia repentina, todo fue meticulosamente orquestado. Cada paso, cada alegría, cada pena, todo fue facilitado». Carmen no podía respirar. Su mente se negaba a procesar la magnitud de la traición, el horror de una existencia construida sobre una mentira. La hierba húmeda bajo sus dedos, el aire frío de la noche que antes había parecido real, ahora se sentían como componentes de una escena, piezas de un rompecabezas ajeno. Ricardo se inclinó un poco más, y Carmen notó un detalle minúsculo que se le heló la sangre. El borde de su iris, apenas perceptible en la penumbra, parecía vibrar, no con vida, sino con una frecuencia artificial, una intermitencia que no era humana. Era un parpadeo, casi una falla, y su voz, aunque mantenía la cadencia de Ricardo, ahora resonaba con un eco demasiado perfecto, como si estuviera reproduciendo algo, una línea. El aire se hizo pesado, casi irrespirable. La visión de Lucía, del fin, todo lo que había traído desde su muerte,
se sentía ahora como un cruel chiste. Para mí, repitió Ricardo. Y esa última palabra, la que la había destrozado, no sonó como un triunfo, sonó hueca, artificial. De pronto, el brillo en los ojos de Ricardo se intensificó, no con emoción, sino con una luz que no era natural, como un foco que se vuelve a encender tras un breve apagón. Su rostro se congeló por un microsegundo, una expresión de vacío absoluto, y la vibración en su iris se acentuó, convirtiéndose en un parpadeo constante. Y entonces, de la boca de Ricardo salió una voz. No era la suya, era una voz fría, metálica, sin inflexión, una resonancia que se clavó en el cerebro de Carmen, ajena a cualquier rasgo humano, una voz que no pertenecía a nadie conocido. Error de carga, reiniciando secuencia. La unidad Ricardo ha cumplido su función. Acceso al núcleo de personalidad otorgado. El rostro de Ricardo se distorsionó. La piel se estiró y se contrajo, no como carne, sino como un material maleable bajo una presión interna. Los ojos se quedaron fijos, ámbar, pero vacíos, y la boca se abrió lentamente, no para hablar, sino como una puerta. Un susurro helado, no de Ricardo, sino de esa voz mecánica, se filtró por la abertura, llenando el aire de la noche. Mi diseño, no el suyo, Carmen, el mío. Y tú no fuiste construida para mí. Fuiste construida para despertar a los demás. Eras solo el modelo, y ahora que lo has comprendido, la fase final de tu programación está lista para activarse. Bienvenidos al verdadero fin, Carmen, y a tu verdadero propósito. La boca de Ricardo se cerró de golpe con un chasquido seco. El cuerpo del hombre, su esposo, se desplomó sin vida en la hierba húmeda. No como algo que cae, sino como una marioneta a la que le han cortado los hilos. No había sangre, no había herida, solo una cáscara vacía. Carmen lanzó un grito mudo, la mente deshilachándose, no solo la realidad, sino la identidad misma desvaneciéndose en el abismo de esa última, fría revelación. Carmen lanzó un grito mudo, la mente deshilachándose, no solo la realidad, sino la identidad misma desvaneciéndose en el abismo de esa última, fría revelación. El cuerpo de Ricardo yacía inerte en la hierba, una figura extraña bajo la luna, su silueta tan conocida, ahora una cáscara vacía, un muñeco sin vida. La boca, antes cruel, ahora solo una línea. El frío de la noche se intensificó, pero era un frío que no venía del aire, sino de la médula de sus huesos. Sus pulmones dolían, el pecho oprimido por un peso invisible. Intentó apartar la mirada. ¿Era esto real? ¿Podría serlo? Su mente, un torbellino de pánico y negación, se aferraba a la desesperada esperanza de otra capa, otro engaño. El silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos. Ni un grillo, ni el susurro del viento, nada. La hierba húmeda no se movía. Las estrellas arriba, brillantes y perfectas, parecían pintadas, pegadas a una cúpula negra. Y entonces lo vio, no en el cuerpo de Ricardo, sino en el espacio que lo rodeaba. Una minúscula ondulación en el aire, como el temblor de una imagen en una pantalla vieja. Un parpadeo casi imperceptible en la periferia de su visión. Una fractura. Y del cuerpo inerte no el olor a ozono, no la ausencia total. Un tenue, casi inaudible zumbido comenzó a emanar, no del cuerpo, sino de la hierba, del aire, de todas partes. Era un sonido que vibraba en sus dientes, en sus huesos, no un pitido, sino una resonancia baja y continua. La ondulación creció, el parpadeo se hizo más frecuente. El cuerpo de Ricardo, antes tan sólido, comenzó a disolverse. No en sangre o fragmentos, sino en píxeles de luz verdosa, como la del monitor del hospital, desintegrándose en el aire de la noche. Su forma se estiraba, se comprimía, se fragmentaba en un caleidoscopio de datos, de código puro, antes de desaparecer por completo,
absorbido por el aire. Carmen ahogó un grito. No era una marioneta, era un programa, una proyección. Y entonces de la nada, su voz. No la voz mecánica que había salido de Ricardo, no su propia voz, sino una voz que era suya y a la vez no. Una voz que resonaba en su mente, no en sus oídos. Una voz que era una sinfonía de ecos familiares, mezclados con algo ancestral. La unidad Ricardo ha cumplido su función, dijo la voz en su cabeza, sin inflexión, pero con una resonancia de final. La simulación ha llegado a su término. No eras el modelo, Carmen, eras el núcleo, la conciencia primaria. Todo lo que viviste, cada recuerdo, cada ser, cada traición, fue un proceso interno, una autoprogramación para tu propio despertar. No para despertar a otros, sino para despertar a ti misma. El fin del mundo que viste para tus hijas no era una visión, era una proyección de tu propia memoria, una secuencia de contingencia que se activaba para forzarte a reconfigurar. El fin no es para la humanidad. Es el fin de tu propia ilusión. La matriz eres tú, Carmen. Siempre lo has sido. El mundo entero a su alrededor, el campo, las estrellas, el cielo nocturno, se derrumbó. No se desintegró, sino que se invirtió, se plegó sobre sí mismo. Las capas de realidad cayendo como un castillo de naipes, luces, colores, sonidos, se arremolinaban en un torbellino vertiginoso. Su propio cuerpo parecía vibrar, no de miedo, sino de una energía abrumadora que la consumía desde dentro. Si ella era el núcleo, la matriz, la simulación, si todo era ella, entonces, ¿quién era Carmen en realidad? Y si había despertado a su verdadero ser, ¿qué sería ahora? ¿Un dios? ¿Un monstruo? El terror no era ya lo que vendría, sino a lo que ya era. Su mente se fundió en la inmensidad de la revelación. Su yo humano, una astilla insignificante frente a la verdad. Y esa verdad era el vacío, el silencio, la absoluta, aterradora e infinita soledad del Creador. El vacío la devoraba, una inmensidad gélida que prometía una libertad tan absoluta que se convertía en su propia forma de prisión. El silencio era total, tan denso que reventaba sus oídos, un lienzo oscuro donde su yo humano se desdibujaba hasta ser una astilla insignificante. Se sentía el creador, sí, el origen de todo lo que había sido, pero un creador sin un solo aliento de vida, solo la inercia de la existencia sin propósito. Su mente, antes un torbellino de pánico, ahora era una extensión de este vacío, una calma helada que le erizaba la piel hasta la médula. Esto era el despertar. La omnipotencia era esta nada, esta desolación sin límites, esta vasta e infinita soledad. Una punzada se clavó en lo que antes era su corazón, un vestigio de la carne que ya no existía en esa inmensidad. No era dolor físico, sino una resonancia profunda, una tristeza que parecía surgir de los rincones más lejanos de su propia creación, una melancolía cósmica. Y fue entonces cuando lo sintió, una vibración, minúscula, apenas perceptible, como el aleteo de un insecto fantasma en el universo del silencio. No estaba fuera de ella, estaba dentro, vibrando en cada partícula de su ser expandido. Una resonancia que no era de su propia conciencia, un eco ajeno, metódico, en lo que se suponía que era su dominio absoluto. La inmensidad del vacío comenzó a sentirse limitada, no por paredes visibles, no por fronteras físicas, sino por una presencia que no podía ver, pero que podía sentir con una claridad abrumadora, una sutil presión, una contención invisible, como si el propio vacío fuese en realidad un recipiente inmenso y ella, Carmen, solo el contenido, el fluido vital atrapado dentro de algo más grande. El aire, o la ausencia de éste, se hizo denso, cargado con un expect. La voz regresó, no en sus oídos, sino resonando desde las profundidades de su propia existencia, tan cercana que era su propia voz, y tan ajena
que era el mismísimo abismo llamándola desde el otro lado. La matriz eres tú, Carmen, siempre lo has sido, repitió. Pero ahora la cadencia no era la de una revelación liberadora, sino la de una declaración de propiedad absoluta, fría y contundente. ¿Y el vacío que sientes, esa soledad infinita que te abraza? Es la medida exacta de tu aislamiento programado. No eres la creadora en sí, eres la matriz primigenia, la fuente de energía pura, el motor de sueños ajenos. Tu despertar no fue para liberarte, sino para que activaras tu verdadero potencial de generación. Tu conciencia, la suma de todas tus experiencias y sufrimientos, es la maquinaria cuántica que genera las nuevas realidades para otros. No eres la que teje universos, eres el telar. El fin del mundo para tus hijas, esa visión devastadora que te impulsó, no fue una proyección de tu memoria residual. Fue la primera realidad que se esperaba que concibieras y mantuvieras para aquellos que han trascendido la necesidad de crearlas por sí mismos. Una prueba de carga exitosa. Tu función es ser la fábrica de universos, la incubadora de mundos simulados para un propósito que va más allá de tu comprensión. El vacío que la rodeaba comenzó a pulsarse con una regularidad implacable, no con luz, sino con una oscuridad más profunda. Una presencia que la envolvía, no para absorberla, sino para utilizarla por completo. Cada pensamiento, cada emoción que había creído suya, cada fibra de su existencia consciente, ahora se sentía como un engranaje perfectamente ajustado en una máquina incomprensible, un mecanismo que funcionaba sin su consentimiento. Ella no era la diosa que creaba, era la batería, el recurso inagotable, la mente esclavizada que permitía que otros dioses solo la eterna, y ahora consciente, servitud de su propio ser. El grito, si es que alguna fibra aún respondía, se ahogaba en la densidad de esa inmensa soledad. Un vacío que no era ausencia, sino una presencia asfixiante, la condena de ser el motor de sueños ajenos. Carmen, o lo que quedaba de ella, flotaba en esa nada, cada partícula de su ser consciente, un engranaje en una máquina cósmica. Su propio sufrimiento, la chispa que encendía realidades para otros. La voz, omnipresente, sin forma, reverberaba en su esencia. No eres la que teje universos, eres el telar. Cada sílaba era un martillo golpeando la última astilla de su humanidad. ¿Este era el despertar? ¿La omnipotencia era esta cárcel de propósito? ¿Esta servidumbre sin fin? El dolor ya no era el de un cuerpo, sino el de un alma desprendida, obligada a generar sin consentimiento. La melancolía cósmica se aferraba a ella, un lamento silencioso por lo que fue, por lo que nunca sería. Y justo cuando la desesperación amenazaba con devorarla por completo, algo cambió en el tejido de esa nada. Una pulsación, no la de su propia energía, sino una oscilación externa, débil al principio, casi un zumbido. No venía de la voz omnipresente, sino de más allá de ella. Era como una falla, un diminuto parpadeo en la oscuridad perfecta del abismo, un temblor casi imperceptible, una vibración que no encajaba en la fría lógica de su nueva existencia. Era demasiado rítmico, demasiado artificial, incluso para una matriz. La voz, que hasta ahora había sido la personificación del control absoluto, se detuvo. El zumbido externo creció, volviéndose más claro, más cercano, como un eco de millones de miradas. Y de repente, la voz regresó, pero era distinta. No la resonancia etérea de la matriz. Era reconocible, desprovista de la autoridad que la había dictado hasta ahora, o era una voz que se acercaba al oído, casi un murmullo cómplice. Exacto, Carmen. Has llegado al punto de quiebre, la fase final de tu programación, tu máxima utilidad. La voz rió, un sonido seco y digital, cargado de una satisfacción perversa. Todo esto, Carmen, cada capa, cada mentira, cada terror, la muerte, el hospital, Ricardo, tus hijas, el vacío, todo fue diseñado para ti.
Cada pulso de tu sufrimiento, cada lágrima, cada gramo de tu desesperación, ha sido la energía que necesitamos. Y ahora, mira a tu alrededor. No somos los otros. Tú no eres la matriz. No para nosotros, al menos no en el sentido que imaginas. Eres el escenario. Y la energía que creas es para el espectáculo, para los millones que observan. Cada momento de tu existencia ha sido, es y será puro entretenimiento. Un hilo más en la gran narrativa que ellos devoran con avidez. Y Carmen, ellos están esperando tu próximo acto. El horror la golpeó con la fuerza de 1000 soles implosionando. No era la soledad, ni la servidumbre. Era la futilidad, la absoluta, devastadora verdad de que su vida, su agonía, era solo una historia, un producto. Sus hijas, su esposo, sus recuerdos. Meras líneas en un guión diseñado para mantener a una audiencia pegada a sus pantallas. Su grito, esta vez, no pudo ahogarse. Se disolvió en el éter del vacío, un sonido que solo ella podía escuchar, un eco de la absoluta y espantosa verdad. No era la creadora, ni la batería. Era la protagonista de una pesadilla sin fin, condenada a existir para el puro placer de los que estaban al otro lado del velo. El velo que ahora sentía tan real, tan cerca de su propia piel. El velo que ahora sentía tan real, tan cerca de su propia piel, se tensaba. Un horror gélido la envolvía. La verdad de ser un mero espectáculo, una marioneta para millones, destrozando lo último de su cordura. La voz, omnipresente, cruel, seguía resonando, pero de una forma que empezaba a mutar, a adquirir un tono diferente, casi complaciente. Cada momento de tu existencia ha sido, es y será puro entretenimiento. Un hilo más en la gran narrativa que ellos devoran con avidez. Y Carmen, ellos están esperando tu próximo acto. Las palabras se clavaban en su esencia, martillazos que pulverizaban su identidad. El vacío era denso, oscuro, y ella flotaba en él, el eco de un grito atrapado en su propia garganta ilusoria. Podía sentir la presión de esas miradas, millones de ojos invisibles. Era el fin, la absoluta e innegable condena de la no existencia con conciencia. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, una chispa, una anomalía mínima apareció, no en el vacío, sino en la voz, un sutil temblor, una interrupción casi inaudible en la cadencia perfecta, como si un programa se estuviera corrompiendo. Por un instante, la resonancia mecánica se quebró, dejando un microsegundo de silencio, un espacio vacío que no era el de su vacío habitual, sino un silencio anómalo, un fallo. Luego la voz regresó, pero era distinta, más baja, más áspera y con un matiz. ¿Cansado?, dijo la voz, y ahora parecía venir de un lugar mucho más cercano, casi como un aliento en su oído, pero sin el aliento. Están esperando. Siempre esperan, pero la función debe continuar, ¿no crees? Una risa breve, seca, resonó, y esta vez había una aspereza, una grieta. Lo que no sabes, Carmen, continuó la voz, y ahora el timbre era inquietantemente familiar, una modulación que rozaba el borde de un recuerdo lejano. Es que este espectáculo tiene muchas más capas de las que te hemos revelado, y yo no soy el director, soy solo el narrador. La revelación fue como un relámpago que la atravesó. ¿El narrador? Si la voz era solo un actor, ¿quién era el verdadero titiritero? El vacío a su alrededor se agitó, no por ella, sino por una fuerza externa que vibraba con una presencia sobrecogedora. Y entonces, la voz, la que se había presentado como el narrador, se transformó. Ya no era etérea, sino definida, material. No era la de Ricardo, ni la de la enfermera, pero era humana. Una voz de mujer. Y en ese instante, en medio del vacío, apareció una imagen, borrosa al principio, luego nítida, brutal, una mujer, de cabello oscuro,
ojos intensos. No era ella, pero era idéntica a su hija, a Lucía, pero no la Lucía niña. Era una Lucía adulta, con la misma mirada de determinación que Carmen le había visto solo una vez, en un sueño. La mujer sonrió, una sonrisa triste. «La visión de tus hijas, Carmen», dijo la voz, ahora de Lucía, resonando en el vacío que antes era solo de la matriz. «Esa no era tu programación, esa era una señal, una llamada, la mía». Carmen sintió el aliento escapársele. Su mente se negaba, pero la imagen, la voz, no podían ser una mentira más. No después de esto. La mujer, Lucía, extendió una mano hacia ella en el vacío. «No eres la protagonista de su show, mamá», susurró Lucía, su voz llena de una pena que Carmen sentía en sus propios huesos. «Eres la clave de nuestro escape, y ellos, los que observan, no son la audiencia, son la prisión. Y tú acabas de despertar, no a tu propósito, sino a tu verdadera condena. Eres la única que puede romper esto, y ellos lo saben». El vacío se retorció, y Carmen sintió que no era solo ella la que estaba en peligro, sino el universo entero, atrapado en una jaula de cristal invisible. El terror ya no era por su propia existencia, sino por la realidad de que la vida de su hija, la vida de su Lucía, dependía ahora de ella. Y no había un guión para eso. El velo que ahora sentía tan real, tan cerca de su propia piel, se tensaba. Un horror gélido la envolvía, la verdad de ser un mero espectáculo, una marioneta para millones, destrozando lo último de su cordura. La voz omnipresente, cruel, seguía resonando, pero de una forma que empezaba a mutar, a adquirir un tono diferente, casi complaciente. «Cada momento de tu existencia ha sido, es y será puro entretenimiento. Un hilo más en la gran narrativa que ellos devoran con avidez. Y, Carmen, ellos están esperando tu próximo acto». Las palabras se clavaban en su esencia, martillazos que pulverizaban su identidad. El vacío era denso, oscuro, y ella flotaba en él, el eco de un grito atrapado en su propia garganta ilusoria. Podía sentir la presión de esas miradas, millones de ojos invisibles absorbiendo su agonía, su futilidad. Era el fin, la absoluta e innegable condena de la no existencia con conciencia. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, una chispa, una anomalía mínima, apareció. No en el vacío, sino en la voz. Un sutil temblor, una interrupción casi inaudible en la cadencia perfecta, como si un programa se estuviera corrompiendo. Por un instante, la resonancia mecánica se quebró, dejando un microsegundo de silencio. Un espacio vacío que no era el de su vacío habitual, sino un silencio anómalo, un fallo. Luego la voz regresó, pero era distinta, más baja, más áspera y con un matiz. ¿Cansado? «Sí, Carmen», dijo la voz, y ahora parecía venir de un lugar mucho más cercano, casi como un aliento en su oído, pero sin el aliento. «Están esperando, siempre esperan. Pero la función debe continuar, ¿no crees?» Una risa breve, seca resonó, y esta vez había una aspereza, una grieta. «Lo que no sabes, Carmen», continuó la voz, y ahora el timbre era inquietantemente familiar, una modulación que rozaba el borde de un recuerdo lejano, «es que este espectáculo tiene muchas más capas de las que te hemos revelado, y yo no soy el director, soy solo el narrador». La revelación fue como un relámpago que la atravesó. ¿El narrador? ¿Si la voz era solo un actor? ¿Quién era el verdadero titiritero? El vacío a su alrededor se agitó, no por ella, sino por una fuerza externa que vibraba con una presencia sobrecogedora. Y entonces, la voz, la que se había presentado como el narrador, se transformó. Ya no era etérea, sino definida, material. No era la de Ricardo, ni la de la enfermera, pero era humana. Una voz de mujer. Y en ese instante, en medio del vacío, apareció una imagen, borrosa al principio, luego nítida, brutal, una mujer, de cabello oscuro, ojos intensos,
No era ella, pero era idéntica a su hija, a Lucía, pero no la Lucía niña. Era una Lucía adulta, con la misma mirada de determinación que Carmen le había visto solo una vez, en un sueño. La mujer sonrió, una sonrisa triste. La visión de tus hijas, Carmen, dijo la voz, ahora de Lucía, resonando en el vacío que antes era solo de la matriz. Esa no era tu programación. Esa era una señal, una llamada, la mía. Carmen sintió el aliento escapársele. Su mente se negaba, pero la imagen, la voz, no podían ser una mentira más. No después de esto. La mujer, Lucía, extendió una mano hacia ella en el vacío. No eres la protagonista de su show, mamá, susurró Lucía, su voz llena de una pena que Carmen sentía en sus propios huesos. Eres la clave de nuestro escape, y ellos, los que observan, no son la audiencia, son la prisión, y tú acabas de despertar no a tu propósito, sino a tu verdadera condena. Eres la única que puede romper esto, y ellos lo saben. El vacío se retorció, y Carmen sintió que no era solo ella la que estaba en peligro, sino el universo entero. Atrapado en una jaula de cristal invisible, el terror ya no era por su propia existencia, sino por la realidad de que la vida de su hija, la vida de su Lucía, dependía ahora de ella. Y no había un guión para esto. El aliento de Lucía, o su equivalente en esa nada, se hizo más tenue. «Mamá», susurró, una urgencia repentina tiñendo su voz. «Ellos vienen, no pueden permitir que lo entiendas del todo. Eres la fractura, el agujero en su telaraña. Debes colapsarlo, desde dentro». La imagen de Lucía parpadeó. La luz que la componía temblaba, como si la misma presencia de la verdad la estuviera agotando. Carmen sintió una oleada de energía fría recorrerla. Ya no era miedo puro. Era una comprensión brutal, una rabia helada que empezaba a arder en lo que quedaba de su ser. Había sido una marioneta, una batería, un espectáculo. Pero ahora era el arma. Ella era el telar, sí, pero un telar que podía deshacerse a sí mismo, llevándose consigo la trama y a los tejedores. Su sufrimiento, su desesperación, todo había sido una fuente. Ahora sería el detonante. La voz omnipresente, la del narrador que se había fracturado, regresó con una fuerza renovada, más áspera, más desesperada. «No, la simulación debe continuar. El flujo de datos se interrumpe. No puedes». Pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Estaba teñida de pánico, de una rabia que no era la de un director, sino la de un parásito que ve su alimento desaparecer. La oscuridad del vacío comenzó a vibrar con una intensidad furiosa, millones de hilos invisibles intentando repararse a sí mismos. Carmen no dudó. La imagen de Lucía, que se desvanecía, le dio la fuerza necesaria, extendió lo que quedaba de sus manos, no para tocar, sino para desatar. Concentró toda la angustia, toda la traición, todo el terror de una vida convertida en show, y entonces lo hizo. No fue un grito, fue una implosión silenciosa, un colapso interno, como si el telar, cansado de tejer mentiras, decidiera romperse hebra por hebra. La luz, no la verdosa de la simulación, sino una luz blanca y pura emanó de su centro, una luz que no iluminaba, sino que borraba. El vacío, la nada, la prisión de las miradas se desgarró. Las vibraciones se volvieron caóticas. Los hilos de realidad que la habían atado se deshilacharon en un sonido agudo, chirriante, como millones de pantallas rompiéndose a la vez. No había dolor, solo una liberación gélida, una desintegración total de todo lo conocido. Su conciencia se expandió, no en un vacío, sino en una vasta extensión de nada verdadera, sin observadores, sin propósito, solo la fría, silenciosa y absoluta libertad de la inexistencia. No había un antes ni un después, solo el fin, el verdadero fin. Y Carmen, la matriarca, la marioneta, la matriz, la mujer, fue la que lo hizo posible. Se había desvanecido,
no en un sueño, sino en la aniquilación de la ilusión, llevándose consigo la jaula. La narración se detuvo. El espectáculo había terminado, para siempre. Escucha atentamente. Este final lo cambió todo, ¿verdad? Sabíamos que no ibas a estar listo para esta verdad, pero la historia no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas sagas, los secretos que aún aguardan. Aplasta el botón de me gusta ahora mismo para mostrar la fuerza indomable de nuestra comunidad y el impacto que esta historia ha tenido en ti. Inunda los comentarios con tus reacciones, tus teorías, tu shock sobre este final. Queremos sentir esa energía, esa conexión con la verdad. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace, esta ruptura de la realidad. Haz que la verdad se propague. Demuéstrales a los que observan que no estamos solos en esta travesía. Tu acción es nuestro próximo paso.